Muy bien, vamos a comenzar con el siguiente tema, que son las razones trigonométricas. Entonces, las podemos definir como la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos. Entonces aquí regresamos como al teorema de Pitágoras, donde tenemos una exclusividad que hablamos del triángulo rectángulo. Entonces, estas cosas de las razones trigonométricas únicamente podemos aplicarlas en este tipo de triángulos. Ahora, cuando hablamos en los videos anteriores sobre el teorema de Pitágoras, que hablamos de la relación catetos-hipotenusa, únicamente establecíamos la relación de lados del mismo triángulo. Solo nos enfocábamos en eso. Ahora estamos relacionando los lados del triángulo con estos ángulos agudos. Para esto es que ya le vamos a dar el apellido al cateto. Ahora sí necesitamos saber si el cateto es opuesto o es adyacente. Y para eso primero vamos a definirlos. Cateto opuesto lo vamos a definir como el lado enfrente al ángulo de referencia. Ya habíamos hablado con anterioridad de opuestos y siempre manejamos esa misma idea. Cuando decimos que es opuesto, quiere decir que está enfrente. Entonces, en este caso, con el cateto opuesto vamos a seguirlo manejando así. Lado que está enfrente al ángulo de referencia. Cateto adyacente es el lado que, junto a la hipotenusa, forma al ángulo de referencia. Entonces, los dos ángulos agudos están formados por uno de los catetos y la hipotenusa. Entonces, cuando la hipotenusa y un cateto forman uno de los dos ángulos que sean de referencia, ese cateto, ¿no?, que está participando en formar el ángulo, va a ser el famoso cateto adyacente. Ahora, si se dan cuenta con estas definiciones, ¿no?, y aquí que tenemos el diagrama, donde tenemos marcados el ángulo C y el ángulo B, ángulo C en rojo, el ángulo B lo tengo en anaranjado. Ninguno de los dos catetos ahorita tiene ni adyacente ni opuesto, porque aquí es donde tenemos que tomar muy en cuenta la parte de ángulo de referencia que tenemos en las dos definiciones. ¿Por qué? Porque podemos tomar ya sea el ángulo C o el ángulo B como referencia. Y dependiendo cuál de esos dos ángulos estemos tomando, es que estos catetos van a adquirir la definición ya sea de opuesto o de adyacente. Entonces vamos a ver cómo se manejaría esto. Primero tomemos como referencia el ángulo B, ¿sí?, el ángulo de este lado, el ángulo de anaranjado. Entonces para el ángulo B, ¿sí?, el cateto que está de este lado, digamos el del lado izquierdo, es el que vendría a ser su cateto opuesto, ya que está enfrente, ¿sí?, al propio ángulo. Entonces, para el ángulo B, el cateto de este lado sería el opuesto. Lo coloco en anaranjado, ¿no?, para saber que estamos hablando solo de este ángulo. Y por el otro lado, vemos que este cateto que está, digamos, abajo, el que funciona como base del triángulo, y aquí está la hipotenusa, estos dos lados, ¿no?, este cateto y la hipotenusa, están formando al ángulo B. Por lo tanto, este cateto adquiere, ¿no?, la definición de adyacente. Les repito, estamos hablando con respecto al ángulo B. Este es nuestro ángulo de referencia. Entonces, para este ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar si tomamos como referencia el ángulo C? Pues la definición de cada uno de esos catetos sigue siendo la misma, pero va a estar aplicando diferente a cada cateto. Porque ahora, aquí está mi ángulo C. Entonces, este cateto, el que está como base del triángulo, pasa a ser el opuesto, ¿sí?, es el que está enfrente. Entonces, ahora este sería el cateto opuesto. Y el cateto este que está del lado izquierdo, que está formando el ángulo junto con la hipotenusa,
es ahora el que pasaría a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Las definiciones no cambian, las definiciones son las mismas de cada cateto. Lo que cambia depende de qué ángulo estemos tomando como referencia. Y por eso es importante que comprendan bien estas definiciones para que la puedan aplicar al triángulo rectángulo de forma correcta, ¿no? Acuérdense, lo importante es, estas definiciones, ¿no?, dependen su aplicación de acuerdo al ángulo. La definición no cambia. Cateto opuesto va a ser siempre el que está enfrente al ángulo de referencia y el adyacente siempre va a ser el que está formando al ángulo junto con la hipotenusa. No importa de cuál de los dos ángulos agudos hablemos. Lo que sí va a importar es a cuál cateto yo me voy a referir como opuesto o como adyacente, ¿sí?, dependiendo siempre de cuál de mis dos ángulos agudos yo esté tomando como referencia.